Así que bueno, vamos a comenzar con la reunión. Como es una reunión multimedia, digamos, em, voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Vamos a comenzar con la reunión entonces, que tiene que ver con Jesús y con los mensajeros celestes, ¿no? Bueno, nada, ¿por qué? Porque son fechas propicias como para comentar un poquito acerca de todo esto, desde un lugar que no es dogmático, sino que simplemente son reflexiones en cuanto a diferentes párrafos de la Biblia, tanto de la canónica como de los textos apócrifos. Esperemos que les sea de su interés y de que podamos aprender también todos juntos de esto, porque yo con las preguntas de ustedes también voy aprendiendo y puedo ir profundizando en otras cosas cuando no sabemos de algo, ¿no? Así que bueno, espero que les guste la reunión y que sea de interés y bueno, que aprendamos un poco de todos. Vamos a comenzar dando una especie de contexto histórico, geográfico y político de la zona en la cual nació Jesús hace más de 2000 años atrás. El nacimiento precisamente de Jesús de Nazaret se ubica en el Mediterráneo oriental. ¿Mm? Tenemos el Mediterráneo por acá, no sé si ven la flechita, el puntero, ¿sí? Hacia el oriente, más bien en esta zona de acá, en la zona de Belén y Jerusalén, que se encuentran por aquí, espero que la puedan estar viendo bien. Sí, se ve la Por ese, flechita. ahí va, por ese lugar nació Jesús, en el Mediterráneo oriental, el Mediterráneo hacia el oriente, en un territorio bastante pequeño, pero políticamente muy sensible, que es precisamente la zona de Judea, ¿no? Una región estratégica, porque ahí se ubicaban diferentes cruces de rutas comerciales, por ejemplo, culturales, religiosas, muchas, ¿no? Y en ese momento Judea no era un territorio autónomo, digamos, ¿no? Sino que estaba bajo el dominio del imperio romano, ¿no? Que ya había sido dominado toda esa zona por el Imperio Romano desde el 63 antes de Cristo, así que cuando nació Jesús, eso ya hacía por lo menos 63 años que ya estaba bajo el dominio de los romanos. Esto está tratando de mostrarles a ustedes un poco el contexto en cuanto a lo político. La cúspide del poder en ese momento se encontraba bajo el César, ¿tá? César Augusto, y bajo su dominio precisamente Roma consolidó una suerte de gran imperio en toda esa región, aunque Roma estaba bastante alejado de ahí o algo alejado de ahí, pero pudo llegar a expandirse bastante en esa región. El el imperio romano trataba de garantizar de alguna manera la estabilidad política, militar, pero a costa de algunas cuestiones. Esa estabilidad tenía su precio para toda Judea y toda esa región del Oriente Medio. Y ese costo tenía que ver, por ejemplo, con la presión fiscal, la demanda de dinero a cambio de la paz y de la sustentabilidad política que generaba Roma en aquellos lugares, ¿no? Y la paz precisamente tenía que ver también con los movimientos mesiánicos, ¿no? En aquellos tiempos habían bastantes movimientos mesiánicos que de alguna manera estaban o habían profetizado la llegada de Dios eh, o la llegada del Hijo de Dios en aquel momento para la liberación precisamente de todos los judíos. Es decir, que Roma gobernaba Judea en aquel momento de forma indirecta. ¿Por qué? Porque delegaba el poder de alguna manera local. En aquel momento, en Herodes el Grande, un rey que había sido impuesto por el imperio desde hacía ya bastantes años, ¿no? Herodes precisamente reinó hasta el año -4. Si tomamos en cuenta el nacimiento de Jesús en el año 0, Herodes había reinado hasta el año -4. Es durante ese reinado cuando se sitúan los relatos del nacimiento de Jesús. Por eso, en los textos se describe un clima bastante complejo en aquel momento de vigilancia, de miedo, de tensiones políticas. ¿Por qué? Porque no solamente había una influencia política desde Roma, sino que también aquellos que estaban gobernando en aquel momento Judea, de la mano de Herodes, y también la religión. La religión tenía un poder fundamental en aquel momento. Es así que tras la muerte de Herodes, es así que tras la muerte de Herodes, el reino se fragmentó. Y con el tiempo, Judea pasó a estar bajo la administración romana ya directa, ¿tá? Porque antes era indirecta por medio de Herodes. Cuando muere Herodes, la administración romana se encarga de ese lugar de forma directa. En ese nuevo escenario, después de la muerte de Herodes, aparece Poncio Pilato, que lo hemos escuchado hablar, o lo hemos leído, mejor dicho, en la Biblia, ¿no? Pilato gobernó entre los años 26 y 36 después de Cristo. Poncio Pilatos no estaba en el poder cuando
Jesús nació, sino que estuvo después. Pero sí, durante la vida política y la ejecución de Jesús, ahí sí estuvo Poncio Pilatos, que representaba directamente el gobierno de Roma, ¿no? Él representa el rostro directo, digamos, de lo que es el poder represivo de Roma como imperio. Y en este contexto se explica algo que es fundamental y que tiene que ver con la convivencia de dos poderes fundamentales, ¿no? Que son la religión por un lado y las fuerzas armadas por el otro. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos al imperio romano, en principio, gobernando Judea de forma indirecta por medio de Herodes, hasta que muere Herodes. Después de la muerte de Herodes, los romanos, o el imperio romano, por medio de Poncio Pilato, lo hace cargo directamente de esa zona de Judea. Entonces tenemos diferentes autoridades locales que están subordinadas al imperio, como estamos viendo por ahí, y hay una combinación que genera una tensión constante y política y religiosa en ese sentido. Dentro de lo que es Jerusalén, miren acá ustedes todas las facciones religiosas judías que se encontraban en ese momento, los fariseos, los esenios, los solotes, por ejemplo, los saduceos, y una tremenda influencia pagana también, ¿no? Recordemos que las religiones greco-romanas eran paganas, no creían en un solo Dios, sino que creían en muchos dioses, por ejemplo. Entonces las pujas políticas, religiosas y económicas eran, bueno, brutales, ¿no? En Judea la dominación extranjera por parte de los romanos alimentó una suerte de expectativa creciente en la llegada de un Mesías que permitiera la liberación de todas esas fuerzas, ¿no? No solamente como una figura espiritual, sino como un posible libertador histórico frente al poder romano. Recuerden de que las diferentes facciones judías tenían, o tienen, mejor dicho, un origen común donde se profetizaba la llegada de Jesús. Al mismo tiempo, no todas las facciones religiosas creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Hasta hoy en día hay judíos, ¿no?, que no creen en Jesús como el Hijo de Dios y continúan con su calendario. No sé ahora en qué tiempo están viviendo, pero no están viviendo en el 2026, sino que tienen una fecha mucho más grande, digamos, porque no han creído en que Jesús haya sido el Hijo de Dios. Pero en fin, esas son otras historias, ¿no? Lo importante es que comprender esta estructura es clave para saber en qué ambiente nació Jesús y cuáles eran las fuerzas que de alguna manera se manifestaban en ese momento. A Augusto en Roma, por ejemplo, Herodes en el gobierno local, hasta su muerte, que sucede en el -4, si nosotros tomamos en cuenta el nacimiento de Jesús en el año 0, por lo menos oficialmente, Herodes muere en el año -4. Y Pilato, como administrador imperial, posterior a la muerte de Herodes a partir del -4. Esta es una forma más o menos de poder entender por qué en ese momento las diferentes facciones religiosas tenían la posibilidad de poder ver el cielo de una forma distinta. Ellos leían los cielos y no era como nosotros los podemos ver en la actualidad, sino que para ellos significaban cosas muy importantes. Y de esa forma, teniendo en cuenta todas estas variantes de la religión y de la política y de la economía, es como podemos entender que como en ese mundo los signos no eran cuestiones naturales, digamos, sino que eran cosas que de alguna manera influían directamente en la vida política, religiosa y económica. Entonces, cuando aparecía una señal en los cielos, no era simplemente una cuestión astronómica, sino que era algo que tenía una incidencia muy importante en esos tres aspectos, ¿no? Político, religioso y económico. Entonces, el gobierno de Roma, que estaba representando a Roma en Judea, trataba de contener todas esas fuerzas que se relacionaban con lo místico y con la posible llegada de un Mesías. Entonces, las profecías, las señales, los mensajeros celestes tenían implicancias muy profundas, ¿tá? Como les acabo de decir, políticas, religiosas y económicas, y todo al mismo tiempo, ¿tá? Además, el judaísmo de ese primer siglo no era homogéneo, como les acabo de comentar, ¿tá? Convivían los fariseos, los saduceos, los esenios, habían movimientos apocalípticos también, como los esenios, por ejemplo, y todos ellos interpretaban los signos del cielo y los acontecimientos históricos y proféticos como mensajes directos de Dios a su propia facción, ¿no? Entonces, interpretaban y reinterpretaban los cielos más o menos a los antojos de cada una de las facciones. Entonces, era un momento en el nacimiento de Jesús muy, muy complejo en ese sentido. El cielo no era un escenario vacío, digamos, o que no dijera nada, como quizás sucede hoy en día, sino que era un espacio cargado de sentido, de significado,
que estaba de alguna manera habitado por señales, por advertencias, por mensajeros, como por ejemplo podría ser una conjunción planetaria. Importaba mucho eso en aquellos tiempos. Al mismo tiempo es importante aclarar de que Jesús no nació en el año cero como nosotros lo consideramos. Los estudios históricos, por ejemplo, y astronómicos, sitúan el nacimiento de Jesús entre los años -7 y en el -4. El año -7 es una fecha que es bien reconocida en el ámbito de los historiadores, sobre todo si tenemos en cuenta de que Herodes murió, históricamente hablando, ¿no? Desde el punto de vista de las escrituras, en el año -4, y él al mismo tiempo, cuando fue enterado por parte de los reyes magos de que había nacido el Mesías esperado, Herodes, que aún estaba vivo, ordenó a matar a los niños menores a 2 años. Y esto completa precisamente los 7 años mínimos en los cuales Jesús habría nacido. Si Herodes nació en el -4 y él mandó a matar a los niños menores a 2 años, por lo menos Jesús tuvo que haber nacido en el año -7, no en el año 0, sino que en el año -7. Y este dato no es menor, nos recuerda de alguna manera de que el cristianismo nace de un error cronológico, ¿no? Posterior. Al mismo tiempo habían intereses para superponer el nacimiento de Jesús con determinadas festividades paganas que sucedían en aquel momento, que precisamente sucedían en el entorno del 25 de diciembre, lo que hoy conocemos como Navidad. Entonces era un periodo de transición en el cual, bueno, se producían determinados acontecimientos astronómicos que daban la posibilidad de poder realizar determinados festejos paganos, por lo cual se intentó superponer el nacimiento de Jesús sobre esta fecha del 25 de diciembre, también a propósito de eso, ¿no? Al mismo tiempo, hay cierta simbología en estos textos que tienen que ver con intereses teológicos, digamos, ¿no? Y con intereses experienciales, porque dentro de lo que es el cristianismo y el catolicismo hay un fuerte componente simbólico relacionado con el nacimiento de Jesús. En un mundo, o en un sistema, mejor dicho, donde el cielo era leído y era interpretado como un lenguaje, no era extraño pensar de que el nacimiento de una figura tan importante como el Mesías tenía que estar acompañada por signos celestes, ¿no? Por luces anómalas, por mensajeros no humanos. Esto de alguna manera encuadra a Jesús dentro del contexto de lo profético, de lo profetizado por los primeros judíos, ¿no? Por los mensajes del Viejo Testamento, donde se encuentra precisamente la predicción o la profecía del nacimiento de Jesús cientos y miles de años después. Desde este marco histórico y de este marco cultural, digamos, religioso, místico, aparecen cuestiones como, por ejemplo, la estrella de Belén, donde ésta adquiere una potencia bien importante, trascendente. No como una cuestión ingenua, sino como una cuestión que tiene propósito. La estrella de Belén como algo que tiene propósito. Y además como una forma distinta de integrar lo místico a lo cotidiano, digamos. Y finalmente, el nacimiento de un personaje que es clave, el nacimiento de Jesús, en los aspectos políticos, económicos y religiosos del momento, que van a tener su resonancia hasta hoy en día. Muchos de nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús, del Mesías. El Maitreya anunciado por los budistas, por ejemplo, el retorno de Maitreya, ¿no? Anunciado por los budistas. Y en este sentido, el nacimiento de Jesús, del Jesús de hace 2000 años atrás, es una consecuencia de un proceso que podríamos definir como un proceso genético, que de alguna manera fue encauzado por medio de los mensajeros celestes. Por ejemplo, Juan el Bautista. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista ocurre en un lugar sagrado, que es en el Templo de Jerusalén. Allí el ángel Gabriel se manifiesta directamente a Zacarías para anunciar un embarazo milagroso en su esposa que era estéril. Se le aparece uno de estos mensajeros celestes a Zacarías y le dice, bueno, vas a ser padre, y bueno, y Zacarías no puede comprenderlo porque su mujer era estéril. Y en este sentido, Juan cierra de alguna manera el ciclo de profetas a la antigua, digamos, porque desde el principio de la fe judaica hubieron varios nacimientos de mujeres estériles o muy ancianas. Pero este ciclo se cierra con el nacimiento de Jesús
en una mujer sana y que no es por medio de relaciones sexuales, sino que es por la intervención divina, ¿no? Es decir, que con Jesús el patrón no se repite como con los anteriores, sino que de alguna manera se profundiza. Aquí, por ejemplo, tenemos la Anunciación de Fray Angélico, que es lo que ustedes están viendo en las diapositivas. El anuncio vuelve a estar a cargo de Gabriel, así como sucedió con Juan el Bautista, sucede con Jesús. Gabriel es quien anuncia la llegada del Mesías, pero ya esto no ocurre en un templo, sino que ocurre en la intimidad de una casa en Nazaret. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es un retablo donde se encuentran a Adán y Eva, ¿sí? Que están siendo expulsados del Edén, y hay una luz misteriosa donde parte un haz de luz que atraviesa todos los tiempos y llega hasta donde se encuentra María. Es decir, que este haz de luz recorre desde lo que son los tiempos del Edén, donde se encontraban Adán y Eva, hasta el nacimiento de Jesús. Como que hay una suerte de continuidad temporal en ese proceso de desarrollo genético del maestro desde el Edén hacia María y su nacimiento, ¿no? Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Este retablo fue pintado más o menos en 1450, por ahí más o menos. Y representa esa continuidad histórica, temporal, desde Adán y Eva hasta Jesús. Es más, habría una conexión entre Adán y Jesús, pero esas son otras historias. El asunto es que aquí ya no se habla de una madre estéril, como habíamos comentado, o anciana, que era lo que había sucedido desde los primeros tiempos del judaísmo, sino que se habla de una concepción por medio de una intervención divina, ¿no? El mensaje aquí ya no es simbólico, sino que es explícito, es dialogado entre Gabriel y María, y es consciente, ¿ah? Incluso José recibe una suerte de confirmación sobrenatural por medio de un sueño que de alguna manera valida o confirma lo que había escuchado María por parte de Gabriel del ángel de Gabriel sobre su embarazo. Y todo esto ocurre en un contexto histórico bien preciso, ¿tá? Un territorio que estaba ocupado por el Imperio Romano y gobernado en aquel momento por Herodes, ¿tá? Y luego, más tarde, administrado, como dijimos hace un ratito, administrado por Roma a través de Poncio Pilato de forma directa, no de forma indirecta. En ese mundo, los signos del cielo no eran curiosidades astrológicas, ¿no? Sino que dialogaban con las personas. Había un sentido, había un significado, eh, producían profecías, ¿tá? Y todo eso afectaba, como estamos mencionando desde hoy, de forma política, económica y religiosa. Eran mensajes con un sentido importante relacionado con lo cósmico, ¿tá? Y eso no debía generar problemas al Imperio Romano, ¿no? Por eso es que estaban tan reprimidas, eran tan reprimidas las religiones en aquel momento, ¿no? Y bueno, llegaban a crucificar como sucedió con Jesús. Por eso el nacimiento de Jesús se vincula narrativamente con Judea desde lo que es el centro del poder y de la profecía, ¿no? Aunque la vida cotidiana, su vida cotidiana transcurrió en Galilea. Todo esto leído en conjunto, digamos, describe una secuencia de contactos, de anuncios, de nacimientos imposibles, de inteligencias no humanas que de alguna manera intervienen en momentos clave de la historia de Jesús y de sus ancestros, que van a producir finalmente el nacimiento de Jesús. Y ahí se generan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué en la antigüedad estos encuentros aparecen tan claros, tan definidos, tan comprensibles? ¿Y por qué al mismo tiempo hoy, en un periodo histórico en el cual estamos casi casi en las mismas condiciones, porque hay muchas sectas, hay muchas religiones, hay muchos movimientos políticos, al mismo tiempo hay movimientos imperiales que se están manifestando en este momento, hay rumores de guerras, rumores de enfermedades, ¿no? Estamos viviendo un tiempo que aparenta ser apocalíptico, como una suerte de espejo a lo que sucedía hace 2000 años atrás. Entonces, en ese sentido, surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué hoy, frente a los fenómenos celestes anómalos, eh, todo se presenta como fragmentado, como ambiguo? ¿Ah? Es, pero no es. Se sabe, pero no se sabe. Y se encuentra en constante disputa. ¿Ah? Unos piensan otra cosa, otros piensan otra, lo defienden, no lo defienden, ¿ah? Entre lo que es lo natural y lo que es lo tecnológico. Tal vez no sea el cielo lo que se volvió más confuso, sino que tal vez la cuestión está en nosotros. Tal vez seamos nosotros los que ya no sabemos cómo mirar al cielo, o que de alguna manera nos hemos desconectado del cielo como para poder interpretarlo correctamente desde
un lugar distinto, desde el lugar desde donde se hacía antes, ¿no? Desde el lugar del corazón. Es una pregunta interesante para reflexionar. Otros mensajeros celestes sucedieron durante la resurrección de Jesús de acuerdo a los evangelios, los canónicos, que la mayoría de nosotros conoce, y al mismo tiempo por parte de los apócrifos. Después de la muerte de Jesús, los evangelios relatan un episodio de contacto con algo sobrenatural, que no ocurre en el cielo, ni en un templo, sino que ocurre en un lugar liminal, digamos, ¿no? En un lugar que hace de tránsito, de puerta entre lo que es la muerte y la vida, precisamente donde estaba, o donde en un principio estaba sepultado Jesús, en un lugar liminal como lo es una tumba, donde hay una transición entre lo vivo, lo muerto y después lo que vuelve a vivir. Entonces, en algún momento, durante el amanecer, varias mujeres, entre ellas María Magdalena, se dirigen precisamente al sepulcro de Jesús para tratar de verlo, tomar contacto con él, y no buscaban una visión en particular, no buscaban tener un contacto, simplemente buscaban un cuerpo, pero el cuerpo no estaba. Y en ese momento, de acuerdo al texto, por ejemplo, no se habla de cuestiones simbólicas o intuitivas, sino que se habla de un acontecimiento que aparentemente fue físico, fue real. Se habla de presencias. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, dice de que dos varones con vestiduras resplandecientes se presentan ante las mujeres, ¿no? Y estos no llegan caminando, estos varones de túnicas resplandecientes no llegan caminando, sino que simplemente aparecen. Y las mujeres los ven y toman contacto con ellos. Y precisamente les genera miedo, les genera terror. Estos seres no preguntan qué sienten las mujeres, sino que ni les preocupan cómo están, sino que lo que les preguntan a estas mujeres es, les dicen, estos varones les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es bien interesante eso. Y entonces lo anuncian de forma directa diciendo, Él no está aquí, Él ha resucitado. Entonces cuando las mujeres entran al sepulcro, porque la piedra que era semicircular se había corrido, bueno, no hay nadie ahí, ¿no? Y en este sentido Mateo refuerza bastante más el carácter físico del fenómeno, diciendo de que hay un temblor. En ese momento hay un temblor y la piedra es removida, ¿eh? Y los guardias al mismo tiempo están paralizados, están como dormidos, están en un estado cataléptico, digamos. Estamos hablando de soldados romanos que estaban acostumbrados a la muerte, estaban acostumbrados a la guerra, estaban acostumbrados a ver cuerpos desmembrados. Es decir, que el terror que sufrieron estos soldados no fue algo que vieran todos los días, sino que fue algo realmente sobrenatural que logró desmayarlos. Y y esto está implicando un acontecimiento que desde el punto de vista de los relatos bíblicos fue algo físico. Es decir, que no trata de significar algo desde el punto de vista del relato al menos, ¿no? No trata de significar algo desde el punto de vista simbólico, sino que de alguna manera certifica la resurrección de Jesús. Por otro lado, Juan describe a María Magdalena frente a la tumba llorando. Es un acontecimiento físico. Ella ve dos ángeles, según Juan, sentados donde antes estaba el cuerpo de Jesús. Y ellos de alguna manera dialogan con ella y preguntan por su dolor y preparan un siguiente encuentro también con Jesús. Si observamos el conjunto de todo esto, vamos a observar un patrón que es bastante claro. Los mismos tipos de entidades que anunciaron el nacimiento de Jesús son las mismas entidades que ahora anuncian algo que es más poderoso, más radical y que tiene que ver con la reversión de la muerte de Jesús. Jesús ya no está muerto. Los que anunciaron la venida, el nacimiento de Jesús de forma no humana, sino que por intervención divina, ahora están anunciando la resurrección, es decir, la reversión de la muerte de Jesús. Nunca insinuaron nada simbólicamente, sino que lo declaraban, lo afirmaban de una forma explícita. Entonces, ahí vuelven a surgir algunas preguntas que pueden quedar abiertas, y es por qué estos anuncios antiguos aparecen tan claros, tan definidos, tan directos, mientras que nuestros fenómenos en la actualidad vuelven a ser ambiguos, discutidos, disputados entre lo natural y lo inexplicable, entre lo normal y lo paranormal. ¿Qué está sucediendo? No hace 2000 años atrás, sino qué está sucediendo con nosotros ahora. Puede ser de que no estemos leyendo bien los acontecimientos, puede ser de que hoy en día estemos de alguna manera desconectados con lo que está sucediendo en otros planos y en otras dimensiones. Como les dije hace un rato, en los relatos del nacimiento de Jesús, el cielo no es indiferente, sino que dice cosas. Y no lo dice desde un punto de vista puramente astrológico, astronómico, sino desde un punto de vista significativo.
Algo ocurre arriba antes de que algo suceda abajo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. En aquellos tiempos algo ocurría arriba antes de que sucediera abajo. Hoy en día la situación es distinta. Si ustedes observan cómo suceden las cosas, ahora, en este momento, se da el conocimiento aquí y se interpreta después como profético. Antes no, antes sucedía de que la estrella anunciaba eh, la venida del Mesías, ¿tá? Y los reyes salieron en busca del Mesías y lo encontraron. Es decir, profecía, acontecimiento. Ahora sucede distinto. Primero se da el acontecimiento y después surgen las explicaciones por medio de una retórica profética. Bueno, ejemplos hay montones, ¿tá? El asunto es que como que hoy leemos los acontecimientos que sucedieron hace 2 días, 3 días, 15 días atrás con el diario del lunes. Espero estar explicándome lo mejor posible. No es como sucedía antes, digamos, profecía, acontecimiento. Hoy en día está el acontecimiento y después aparecen las profecías. Sí, porque esto se profetizó por Nostradamus hace 5.000 años atrás. Como que hay una interpretación del acontecimiento en un marco profético, pero se interpreta con el diario del lunes. Y entonces, en ese sentido, ¿tiene sentido? Recapitulando, algo ocurre arriba antes de que algo ocurra abajo. Los evangelios, por ejemplo, hablaban de una estrella, de la estrella de Belén, no como una estrella común, una estrella que aparece, que se mueve, que guía. El evangelio de Mateo, por ejemplo, dice que los magos ven una estrella en el oriente y, y comienzan a seguirla, no como una profecía abstracta, no como una cuestión idílica, sino como un objeto visible real, ¿no? Es decir, que la profecía existía y se dio en la realidad después, por lo tanto se aventuraron a seguirla. Es decir, que siguieron un objeto visible que estaba predicho anteriormente. Entonces la estrella avanzaba y ellos avanzaban con la estrella. La estrella se detenía y ellos se detenían con la estrella. Y ahí en ese sentido el texto es bien explícito. La estrella va delante de ellos hasta posarse sobre el lugar donde había nacido el niño Jesús. Se posó sobre el lugar donde había nacido el niño Jesús. No se presenta una metáfora poética, sino que se presenta un acontecimiento, un hecho que, por lo menos desde el punto de vista de las escrituras, tanto apócrifas como canónicas, parece real. Los magos no llegan por casualidad, llegan porque algo en el cielo los conduce. Ahora bien, los textos apócrifos amplían esta escena y dicen mucho más, que debió ser ocultado por la religión católica o cristiana ortodoxa porque ya decían demasiado, ¿no? Los textos apócrifos, por ejemplo, hablan de un fenómeno que no afecta solamente a los magos y los impele a moverse en busca del Mesías, sino que la estrella, que ya para mí no es estrella, sino que es un ovni o más que un ovni, un vehículo extraterrestre dirigido, afecta al mundo entero. ¿Ah? En los relatos apócrifos eh, vamos a leer, por ejemplo, que se describen cuestiones bien interesantes, como por ejemplo las cosas que suceden durante el trayecto de la estrella y de los magos. Los pastores, por ejemplo, quedaban inmóviles. Los animales se detenían, quedaban quietos al paso por la estrella. Las aves quedaban suspendidas en el aire, mientras la estrella se movía y los magos seguían a la estrella. Como si el tiempo mismo hubiera sido puesto en pausa, digamos, ¿no? Cuando la estrella se mueve, con los magos siguiéndola, eh, las personas, los animales, no duermen, no mueren, simplemente se detienen. El mundo pareciera que contuviera la respiración y que quedara estático, como si fueran estatuas, digamos. Inclusive los pájaros en movimiento se detienen en el lugar, no caen al suelo. Eso lo vamos a poder ver o lo pueden leer en los evangelios apócrifos. Otros textos apócrifos dicen de que la estrella no era solamente una luz, sino que tenía presencia, tenía dirección, tenía una intención. Iluminaba el camino, pero también marcaba un momento en particular. Y en estos relatos suceden este tipo de cosas. El cielo no es algo decorativo, digamos, sino que es un cielo que habla, son acontecimientos que manifiestan cosas. Es un cielo que interviene en la vida de todos los seres que se encuentran por debajo de él, que ordena. Para los antiguos esto no era astronomía simplemente o astrología simplemente, sino que era un diálogo con el medio ambiente, ¿no? Nosotros a eso le llamamos el campo de inteligencia integrado relacional. Es decir, que el cielo de alguna manera podía hablar cuando algo grande iba a suceder. Y acá es importante tener en cuenta algo que mencioné hace un ratito, y es la diferencia entre un ovni y un DEV. Un ovni
es una categoría que tiene que ver con el objeto en sí mismo, es decir, que es una categoría ontológica, pero negativa. Cuando estamos hablando de ovni, estamos hablando de un objeto que es desconocido. Es desconocido en función al observador. Y lo que es desconocido en función a un observador puede ser conocido en función a otro observador. Es decir, que cuando estamos viendo un ovni, un objeto volador no identificado, estamos viendo algo que de alguna manera, desde la individualidad, desde la subjetividad, por más que sea subjetiva o que sea intersubjetiva entre varios sujetos, no se puede identificar. Pero eso no quiere decir de que no haya alguien que sí lo puede identificar y pase a cambiar de categoría, de una categoría que describe el objeto en sí mismo, ontológicamente hablando, a que pase a ser una categoría ontológica ya positiva, conocida. Y en este sentido aparece la definición de ver, vehículo extraterrestre dirigido. Cuando nosotros tenemos un contacto con un vehículo extraterrestre dirigido, ya deja de ser un ovni. Lo que para un individuo, para un grupo de individuos puede ser un ovni, un objeto volador no identificado, para otro individuo o para otro grupo de individuos puede ser un vehículo extraterrestre dirigido. Es decir, un vehículo que tiene una trayectoria, que es inteligente y que tiene una intención. Puede percibir como algo intencional. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque un ovni puede ser una bolsa de nylon que esté flotando en el viento, por ejemplo, o la panza de un pájaro que está reflejando la luz de la ciudad. Este, entonces aquí estamos hablando de una categoría distinta a lo que tiene que ver con un vehículo extraterrestre dirigido, y desde el punto de vista de diferentes investigadores, esto era la estrella de Belén. No un ovni, sino un vehículo extraterrestre dirigido. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había tecnología como para que un objeto volador tuviera este tipo de características. Por esto, el nacimiento de Jesús no es solamente anunciado por ángeles, sino que es anunciado por un fenómeno celeste. El fenómeno celeste de alguna manera indica lo que va a suceder previo a lo que sucede, previo al acontecimiento. Es un fenómeno celeste activo que coordina movimientos humanos, que coordina los movimientos de los animales, porque en el momento en que la estrella atraviesa por una aldea, todo el mundo queda estático. Leídos juntos todos estos acontecimientos, tanto los textos canónicos como los apócrifos, obviamente que no describen una estrella cualquiera, describen eh, un signo inteligente, un signo que guía, que se detiene, que reanuda el movimiento. Y aquí aparecen preguntas claves que son inevitables, fundamentalmente proyectando lo que sucedió hace 2000 años atrás a lo que sucede actualmente, ¿no? ¿Por qué para los antiguos el cielo parecía comunicarse de una forma tan directa, tan explícita, sin ambigüedades, sin demasiadas preguntas? Lo que era y lo que no era, no era. Sin embargo, hoy, ante objetos celestes relacionados con cometas, por ejemplo, se habla tanto de anomalías, se identifica más un objeto relacionado a sus anomalías, es decir, a lo desconocido, que en lugar de lo conocido. Todo se presenta en relación a la actualidad tan ambiguo, tan discutido. En este sentido surgen cuestiones como, por ejemplo, tal vez lo que cambió fue nuestra forma de reconocer lo distinto y la forma de poder abordar lo sobrenatural. Quizás somos nosotros que de alguna manera nos hemos desconectado de esa armonía cósmica y no podemos llegar a ver muy bien lo que sucede. Quizás esas ambigüedades no están afuera, sino que estén adentro. Esas anomalías quizás estén adentro, porque hoy en día hay como que otras necesidades, necesidades del espectáculo, las necesidades de obtener seguidores, y en este sentido, como que estamos más ávidos de encontrar misterios para exponer como una suerte de show, antes de tratar de que el misterio nos hable con sentido y con significado.